Muy bien. Entonces vamos a continuar nuestro estudio, capítulo 47, Génesis, y hoy vamos a ver cómo se da el encuentro entre los hermanos de José, incluido el padre Jacob, el patriarca, con el faraón, ¿sí? Pero previo a esto, en el capítulo 45, 46, hemos visto este encuentro que se da entre José y sus hermanos, José y su padre, y a través de estos pasajes ya el Señor nos ha hablado, nos ha mostrado cómo es que fue el actuar de José para con sus hermanos, cómo fue el actuar de José para con su padre. Vimos cómo es que José es un ejemplo de bondad al perdonar a sus hermanos, fue un ejemplo de bendición al bendecir a sus hermanos y a su padre, fue un ejemplo de integridad al exhortar a sus hermanos que hablen con verdad cuando esté enfrente a Faraón, ¿no? Le dijo, cuando usted esté enfrente a Faraón, digan que son pastores de oveja, digan que tienen ganado. Aunque el Faraón, dice, aunque para el egipcio eso es abominación, ¿no? O sea, no les gusta, no va a ser de agrado, pero díganlo, para que moren en este lugar llamado Gosén, ¿no? Apartados de los egipcios, pero dentro del imperio egipcio. Entonces, vemos a un José dando unos ejemplos de bondad, de bendición, de integridad, de honra a su padre. Vino, dice él, a su padre y se abrazó de su padre y lloró largamente. Y vemos a un José honrando a su padre también, ¿no? Entendiendo que él no es más que su padre, sino que el llamado, la promesa fue para Abraham, Isaac y Jacob, y por ende también para él, pero que él es un eslabón más en medio de toda esa historia. No vemos a un José de pronto diciendo, ya ves papá, yo estoy aquí, ¿no? No, sino vemos a un José eh, tomando su lugar. Y ya lo habíamos visto tiempo atrás cuando estuvo también frente al egipcio, ¿no? Al faraón, cuando el faraón dijo, no, no he hallado otro hombre, ¿no? Dice que tú interpretas sueños y él dijo, mi Dios es el que da la interpretación de sueños, de él son los sueños. Y Dios dice esto. Entonces vemos a un José que tenía los pies sobre la tierra. Y qué bueno. Y hoy nos va a seguir hablando un poco más todavía. Pues hemos visto, yo lo llamo así, ¿no? Hemos visto la bondad del creyente, la bendición del creyente, la integridad del creyente y hoy nos va a enseñar algo más. Mira lo que dice el verso 1 al verso 4, vamos a leerlo del capítulo 47. Dice lo siguiente. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, ha venido de la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó a 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, hasta ahí nada más. Vemos en estos dos primeros versículos cómo es que José no solamente aconsejó a sus hermanos que hablen con la verdad, sino él dio esa iniciativa y ese ejemplo de hablar con la verdad. Yo te pregunto, ¿tenía necesidad José de decir que de pronto sus hermanos han venido con sus ovejas y sus vacas? ¿En algún momento el faraón le preguntó? No. Pero José sabía que de pronto el pastor, el que se encargaba de esta labor de cuidado de ovejas, de vacas, de la ganadería, no era de agrado para los egipcios. Y aún así José no olvida sus orígenes, no olvida cuál es la profesión que de pronto Dios los había llamado a ejercer, ¿no? Entonces, y vemos hablando en integridad, ¿no? No sé si te ha pasado, no voy a decir nada, mientras no me pregunten no digo nada, pero estoy ocultando una verdad. Pero aquí vemos a José confiando totalmente en Dios. ¿Sabes por qué? Porque si él hubiese pensado de la otra manera, hubiese pensado así. Es una suposición. ¿Eh? Hubiese dicho, no, mejor no le digamos nada al faraón, no le digan que son pastores hasta que no les pregunte, porque al final si no les pregunta, chicos, ustedes no están mintiendo. ¿Para qué le vamos a decir? ¿Y qué tal si nos quita ese favor? José sabía que el favor que Faraón tenía para con él era porque Dios lo había puesto ahí y no era porque de pronto cosas del destino o suerte, ¿no? A veces cuando una persona deposita su confianza en la suerte, en las cosas del destino, ahí donde dice, no digas nada porque no va a ser que se te quite el favor, ¿no?
se te quite la ayuda. En ningún momento vemos a José pensando de esa manera, sino lo vemos actuando con transparencia. Vino y dice, mis hermanos han venido con sus ovejas y sus vacas y todo lo demás. Y mira lo que sucede en el verso 3. Y Faraón dijo a sus hermanos, la pregunta del millón, ¿no? Y yo ya me imagino ahí José mirando a sus hermanos, ¿no? Porque ya les había instruido. No decir una mentira, sino decir la verdad. Y el verso 3 dice, y Faraón dijo a sus hermanos, una pregunta puntual, ¿cuál es vuestro oficio? Y ahí sonaron las alarmas. ¿Qué creen que respondieron? Dice, y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y punto final. Se atrevieron a decir tal como José les había dicho. Se atrevieron a hablar conforme la verdad. Somos pastores. Y de pronto, chicos, corran, ¿no? Algo así, porque de pronto te imaginas, somos pastores y chicos, corran con un pie afuera, ¿no? No fue así. Verso 4 dice, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces vemos aquí, mis hermanos, José habló con integridad, José aconsejó con integridad a sus hermanos y vemos también a sus hermanos respondiendo a una pregunta puntual, respondiendo con convicción. No sé si te ha pasado, pero cuando alguien quiere encubrir algo, le hacemos una pregunta y te termina saliendo con otra pregunta, ¿no? Pero lo hiciste, no, pero mira, es que él también vino y cuando la persona muchas veces no quiere decir la verdad, no necesariamente la va a negar, sino simplemente va a salir de la pregunta, ¿no? Pero aquí no vemos eso, aquí vemos en los hermanos de José respondiendo puntualmente a la pregunta que le hizo Faraón. Y así deberíamos ser los creyentes en realidad. Así como José, así como sus hermanos, en este caso, deberíamos ser los creyentes, que se nos conozca por decir la verdad, por ser sinceros, ¿no? Por tener convicción en nuestras respuestas y no por lo otro, ¿no? No por lo contrario, porque a lo mejor estaríamos siendo un mal testimonio. Y estos hombres tuvieron la valentía, a pesar de que sabían, no estaban hablando con cualquiera, estaban hablando con el faraón. Sabían que pudo haber habido represalias por decir la verdad, lo sabían, pero prefirieron honrar el consejo de José que venía de parte de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando te veas tentado a mentir por salir de un apuro, por salir de una situación difícil, preferible, habla con la verdad. Ahí hay garantía y hay respaldo de parte de Dios. Cuando actuamos en mentira, cuando actuamos en engaño, definitivamente quizás podemos salir de la situación engorrosa, de la situación difícil. Pues déjame decirte, dijo un profeta por ahí, que la mentira tiene patas cortas, ¿no? El profeta. Dijo alguien por ahí, no sé quién, pero la mentira tiene patas cortas. Entonces, estos hombres actuaron con sinceridad, con integridad. Y mira la respuesta, yo creo más que la respuesta ¿cómo se llama? Más que la respuesta de Faraón, es una respuesta de Dios, a través de Faraón, por cierto. 5 dice, entonces el Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Delante de ti está la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. Y vemos aquí a Faraón, no solamente diciendo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Son pastores y ya, pues, ¿no? Ya fui, pues tengo, ¿sabes qué, José? Tengo una deuda contigo. No vemos esa actitud, sino muy por lo contrario, vemos una respuesta fuera de lugar, ¿no? Una respuesta fuera de lo común, ¿no? Porque una respuesta común hubiese sido, no, pastores, aléjalos. No vemos eso, sino vemos una respuesta donde definitivamente estaba Dios detrás de todo esto, porque vemos de alguna manera, dice, dale lo mejor de la tierra. Dale lo mejor de la tierra. ¿Y qué le había prometido José a Jacob Dios a Jacob, cuando Jacob tenía temor de descender a dónde? A Egipto, le dijo, yo iré contigo. ¿Se acuerdan? Capítulo anterior.
Cuando Jacob de pronto no sabía si y se fue a Beerseba a levantar sacrificio, un altar a Dios, Dios le dijo, Jacob, desciende, y yo iré contigo. Y ciertamente aquí vemos Dios actuando y haciendo algo fuera de lugar, fuera de lo común, dando una respuesta a través de Faraón diciendo, en lo mejor de la tierra estará la descendencia de Jacob, la familia de Jacob. Y es más, los promovieron por su valentía, por su honradez. Vemos cómo los promueven diciendo, y si hay alguno que dice, ¿no? Dentro de ellos, hombres capaces, dice, ponlos por mayorales de mi ganado. Entonces, algo que quizás pudieron haber pensado como que, uy, si le digo, no le digo, y si le digo, mejor otra cosa, Dios, al ver de que ellos están hablando con integridad, incluso usa eso, que ellos tenían cierto temor de declararlo para promoverlos y ponerlos como mayorales, es decir, como capataces de cuidado de ganados, ¿no? Entonces, qué interesante es ver esto, ¿no? Entonces, mis hermanos, hasta este punto, habla con integridad. Cual fuese la respuesta o el temor que tú tengas ante un trabajo, no, pero si yo digo la verdad, tal vez me echa mi jefe, habla con la verdad. Es mejor que Dios te promueva a que tú te promuevas en base a una mentira. Cuando te promueves en base a una mentira, la mentira tiene patas cortas. Pronto va a estar tu caída y tu conciencia no te va a dejar vivir tranquilo. Pero cuando en base a una verdad ves que Dios te promueve, ahí hay garantía. Amén. Continuamos. Y el verso 7 dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y a Jacob bendijo a Faraón. Qué interesante es esto. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y entonces vemos aquí un encuentro de dos culturas, de dos pueblos, de la nación más rica de aquel entonces, Egipto, de la nación más poderosa de aquel entonces, con el representante del pueblo de Dios. Jacob era el mayor hasta aquel entonces. Ya no estaba Abraham, ya no estaba Isaac. El llamado de Dios estaba recayendo sobre Jacob. Él era el patriarca de patriarcas aquel entonces, el representante. Él era Israel, el gobernado por Dios, el pueblo de Dios. Y ciertamente dice la Escritura que el mayor bendecirá al menor. Y mira lo que dice ahí. Jacob bendijo a Faraón. Mientras que quizás para nosotros pensamos que de pronto la familia de Jacob, la familia de José, se está aprovechando de Egipto y está recibiendo favores de Egipto y está siendo bendecido por Egipto. No, el que en realidad recibió favor y bendición fue Egipto de parte de ellos. Porque, ¿qué hubiese sido de Egipto si Dios no hubiese permitido que un José llegue a Egipto? ¿Te has preguntado? Dios en su gracia y su misericordia colocó a Egipto en parte de su plan. Porque al final de acá vemos una muestra, ¿no? Donde Jacob termina bendiciendo a Faraón. Y es una muestra de que el control de todo esto, el gobierno de todo esto, estaba bajo las manos de Dios. Si ellos de pronto todavía tenían granos, es porque Dios lo había determinado así. No tanto porque eran más poderosos. Es porque Dios, en su plan maestro para preservar su pueblo y para hacer de ese pueblo, de esas 70 personas que han descendido a Egipto y en sacar de ahí una nación, Dios consideró a este pueblo llamado Egipto para que sea parte del plan. Entonces aquí vemos a un Jacob bendiciendo a Faraón. Y es increíble ver este punto porque el faraón, para la cultura egipcia, el faraón es una especie de Dios, es una especie de Dios encarnado, ¿ya? Entonces, y aquí vemos al faraón dejándose bendecir y reconociendo la autoridad, reconociendo el poder de Dios y se está dejando bendecir por este hombre llamado Jacob, ¿no? Que aparentemente a la vista de los demás era un hombre que en su pueblo no había hambre, estaban necesitados de granos, aparentemente, pero para Dios este hombre está siendo de bendición para el faraón. Mira el verso 8, dice, y dijo Faraón a José, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿No? Entonces, definitivamente,
Físicamente Jacob definitivamente ya estaba desgastado y ahí lo va a decir él, ¿no? Físicamente ya era un hombre mayor, ¿no? O sea, y el hombre, este faraón tiene esa consideración o ese detalle de preguntarle la edad, ¿no? ¿Y cuántos son los días de los años de tu vida? Y mira cómo responde Jacob. Y me impacta como la respuesta de Jacob por dos frases, y lo vamos a ver, dice. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia de Faraón. Veamos la respuesta que hace Jacob. Dice, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y tú dirás, ¿qué significa peregrinación? No sé si alguien puede... peregrinación significa el viaje de un hombre o de un grupo o un pueblo hacia un lugar sagrado. Eso es peregrinaje. Es un viaje que está realizando un ser humano hacia algo mayor, hacia algo sagrado, hacia algo consagrado, con una esperanza. Y así es como él caracteriza o detalla su vida, Jacob. ¿Por qué de pronto Jacob dice que los días de los años de mi peregrinación, 130 años? Porque Jacob tenía algo claro. Jacob tenía algo claro en su corazón. Jacob tenía una promesa de parte de Dios. ¿Cuál era la promesa de parte de Dios? ¿Se acuerdan? Que de él iba a ser una gran nación, una promesa. Que Dios lo iba a cuidar, lo iba a proveer, lo iba a sustentar. ¿Qué más era la promesa? Que en la simiente de Jacob iban a ser benditas todas las naciones. Esa misma promesa fue para Abraham, para Isaac y también para Jacob. De tal manera, el libro de Hebreos es interesante, en el Nuevo Testamento, luego lo vamos a leer. El libro de Hebreos, cuando habla sobre la galería de los héroes de la fe, menciona a estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, menciona que ellos, dice, tenían su esperanza en el reino celestial. Y lo voy a leer para poder entenderlo, porque es de pronto Jacob dice que su vida es un peregrinaje, es un camino a algo mucho más sagrado. Mira lo que dice el libro de Hebreos, acompáñame a verlo, capítulo 12, Hebreos 11, verso 12. Si lo tienes, perfecto. Si no lo tienes, lo voy a leer, dice. Por lo cual, dice, mira, hablando de Abraham, desde Abraham va a partir, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hasta ahí nada más. Dime, Abraham, Isaac, Jacob, ¿entraron a la tierra prometida? ¿Qué son ustedes? No entraron. Pero dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero mira lo que continúa, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y lo que ellos buscaban no necesariamente era la tierra prometida físicamente, sino mira lo que dice el verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, y se refiere a una ciudad celestial. Es decir, que tanto Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, en realidad ellos sabían que tenían la promesa, pero sabían que también que el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida, físicamente hablando, ellos ni siquiera iban a llegar a poseerla. El pueblo de Dios llegó a poseer esas tierras 440 o 60 años después a través de Josué. Jacob no poseyó esa tierra prometida, pero el libro de Hebreos nos está diciendo que ellos anhelaban y visionaban y tenían su esperanza en una mejor, en una celestial.
Y de eso dice, y por eso dice Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Qué interesante es ver ese punto, y es por eso que aquí Jacob dice, 130 años son mi peregrinación, dice son como 130, su peregrinación a algo mucho más sagrado, es decir, su anhelo estaba en ir a la presencia de Dios. Su esperanza no tanto estaba en que si voy a ir a Canaán o no, él sabía que no eso, que eso solamente lo iba a saludar de lejos. Él sabía que era en su descendencia, que en su simiente se iba a cumplir todo esto. Y ciertamente su descendencia ingresó a la tierra prometida física, pero ¿sabes qué? En su simiente tenemos acceso a ese reino celestial. ¿Y quién es su simiente? Jesucristo. En esa simiente de Jesucristo, tú y yo tenemos acceso a esa ciudad celestial. El Señor Jesús, antes de partir, dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si aún no lo hubieron, yo iré a prepararlas para ustedes. Y va a volver por ti y por mí. De tal manera, mis hermanos, debemos ver algún punto bien interesante. Jacob, ni Isaac, ni Abraham, al final de sus días, se aferraron a la tierra terrenal. Su mirada estaba puesta en el reino de los cielos, en esa ciudad que Dios les había prometido. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿dónde está puesto tu mirada? Debemos de entender que solamente estamos en un peregrinaje por esta vida. Estamos camino a un lugar mucho más sagrado, mucho más hermoso, donde no habrá lloro, donde no habrá tristeza, donde no habrá lamento, un lugar donde habrá eterna paz, eterna alabanza a nuestro Señor. Entonces, ¿dónde está tu mirada? Entonces vemos aquí a un Jacob definitivamente que estaba pensando en cielo como su verdadero hogar y no estaba pensando necesariamente en Canaán como su verdadero hogar. Y luego dice en ese mismo verso, dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, dice, volviendo al Génesis. Dice Jacob, dice que pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y tú te pones a pensar, ¿realmente era poco su vida? 130 años es poco. ¿Qué diré yo? Que tengo 100 años menos, ¿no? 30 añitos nada más. O sea, definitivamente, si para Jacob 130 años era poco, y para nosotros la edad que tenemos, poco en relación con la eternidad que le iba a tocar vivir. Poco en relación con la edad que vivieron sus padres, Abraham y Isaac, sus antecesores. Definitivamente él lo vio como poco. Y al mismo tiempo está reconociendo que hay una vida donde definitivamente vamos a vivir por la eternidad. Nuestro paso por aquí, por la tierra, mis hermanos, es ligero. Dice, es como la hierba del campo, rápidamente se seca, es ligera. Estamos de pasada, ¿no? Somos peregrinos, somos errantes en esta tierra. Entonces, debemos entender, ¿no? A veces el ser humano se trata de aferrar a la tierra pensando que aquí vas a vivir 600 años, ¿no? Tengamos cuidado. Nuestra mirada tiene que estar puesta allá. Definitivamente, Dios nos ha permitido que vivamos cierta edad, cierto tiempo aquí en la tierra, con un propósito, definitivamente que sí. Me salió el internet, ya regresé, disculpen, me sacó el internet. Entonces, continuamos. Entonces, vemos aquí cómo Jacob declara de que no se estaba aferrando a la tierra. Su mirada estaba puesta allá en la presencia del Señor. 2, de que él está denominando el tiempo de vida que él tenía como pocos y malos en comparación con la eternidad que le va a tocar vivir. Malos porque está reconociendo al mismo tiempo que en todo momento estuvo fallándole y fallándole y fallándole al Señor. Iba de tumbo en tumbo realmente este hombre llamado Jacob. Y es por la gracia y la misericordia de Dios que de pronto ahora está ahí. No es porque de pronto obró bien, no es porque de pronto fue un buen hombre. Realmente, analizando la vida de Jacob, él iba de tumbo en tumbo. Pero vemos aquí Dios cumpliendo y siendo fiel con su promesa. Y vemos a este hombre reconociendo que sus días han sido malos, pero porque vivió en la carne, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede esto? Lo que sucede es de que entonces, lo que vamos a ver aquí es que el faraón se deja bendecir por Jacob. Reconoce en las respuestas que da Jacob, reconoce que definitivamente Jacob es un hombre de Dios. Y se deja bendecir y termina diciendo, ¿no? Jacob bendijo a Faraón.
Entonces, qué interesante es ver esto, ¿no? Jacob bendijo a Faraón. Entonces, mis hermanos, vemos cómo es que el Señor, cuando entendemos cuál es nuestro lugar aquí en la tierra, cuál debe ser nuestra mirada puesta en el cielo, cuando entendemos que estamos de pasada aquí en la tierra, Dios te va a usar para que seas de bendición para alguien más. Dios te va a usar para que sea de bendición para alguien más. Y no necesariamente quizás materialmente vas a tener más que esa persona, porque materialmente, económicamente, por así decirlo, dime, ¿quién era más rico en ese sentido, en ese momento? ¿Faraón o Jacob? Faraón estaba viniendo, digo, Jacob estaba descendiendo porque de pronto en su tierra no había que comer, mientras que el faraón estaba en abundancia. Pero vemos que para los estándares de Dios, no es que el que tiene más en cuanto a lo material bendice al otro, sino vemos que la mayor bendición para Dios es aquel que está siendo fiel o aquel que está obedeciendo a su llamado o a sus propósitos. Y vemos entonces a un Jacob bendiciendo a un faraón, a un representante, por así decirlo, de la potencia de aquel entonces aquí en la tierra. Entonces, qué interesante es ver. Y vemos a este faraón reconociendo esa autoridad o reconociendo, así como en algún momento reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José y dijo, tú eres el hombre indicado, ahora estamos viendo de alguna manera, reconociendo que Dios estaba con Jacob al dejarse bendecir y se dejó bendecir. Entonces la pregunta sería, ¿estás siendo de bendición para alguien más? Y no me refiero al económico, nuevamente te vuelvo a decir, sino alguien más acude a ti para un consejo de parte de Dios. Alguien más recibe tus palabras como con autoridad de parte de Dios. Alguien más es aconsejado por ti. Es una pregunta que debemos hacernos porque como creyentes estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso que aún esa es la razón por la que todavía estamos aquí en la tierra, para hacer sal en este mundo. De lo contrario, dice, si hemos perdido ese sentido de que estamos aquí para alumbrar la luz de Cristo al necesitado, de lo contrario, estamos consumiendo oxígeno y mejor que nos lleve de una vez, ¿no? Pero el Señor, si nos tiene aquí en la tierra, es porque quiere bendecir, quiere alumbrar muchos hogares más. Y no vas a hacerlo en tus fuerzas, definitivamente. No vas a hacerlo en tu luz propia. Lo único que hemos sido llamados a hacer es a reflejar la luz de Cristo a otros. No sé si te ha pasado en algún momento, gente más pudiente que tú han acudido por un consejo a tu vida, porque han reconocido que Dios está obrando en tu vida, porque han reconocido que Dios está siendo fiel contigo, porque han reconocido que Dios tiene propósitos en tu vida. Y qué interesante es ver eso, ¿no? Pero qué triste es ver lo contrario, ¿no? Que de pronto digan, no, vas a ir donde él, vas a pedirle consejo a esa persona, no te pases, pues, no, no maneja ni su vida. Entonces, wow, eso es chocante para un creyente, la verdad, debe ser chocante, ¿no? Entonces, mis hermanos, seamos de bendición para los demás, pero eso va a ser en la medida en que nos dejemos usar por Dios. Amén. Entonces, eso vemos aquí en la vida de Jacob, ¿no? Verso 13, mira, en adelante, verso 13 y 14, dice lo siguiente, ¿no? Dice, no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero a su bolsillo, dice. No, no, en la casa de Faraón, ¿no? Entonces, vemos entonces aquí, con esa expresión, nos podemos dar cuenta la integridad de José. Uno, nos podemos dar cuenta de la integridad de José porque dice, el hambre continuaba en todo Egipto, ¿sí? Había llegado a Egipto, a todo Canaán, y de pronto dice, verso 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, todo lo que ellos estaban vendiendo de los granos, y en la tierra de Canaán por los alimentos que dice que de él compraban, y lo interesante es, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Entonces vemos aquí dos aspectos en José. Uno, vemos que continuaba trabajando,
No se relajó ni dijo, Señor, ya chévere, ya cumpliste tu propósito, mi familia está en una buena tierra, está en Gosén, ese fue tu propósito, Señor. Vacaciones espirituales. ¿Saben qué, Faraón? Nosotros ya estamos a salvo. Chao. No, vemos a un José siendo responsable con la función que Dios le había llevado a hacer a ese pueblo. Y también vemos a un José siendo íntegro con la administración del dinero del Faraón, porque dice, todo lo metía el dinero en la casa de Faraón. Sabía para quién estaba trabajando, ¿no? Entonces, es interesante ver eso en José, ¿no? Y continúa la historia, dice el verso 15 en adelante, mira, es bien interesante, dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto, se acabó el dinero, y, y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, lo interesante es que no fueron al faraón, sino fueron a José, porque sabían que José era el que administraba todo, ¿no? Reconocían esa autoridad en José, esa sabiduría en José. Entonces, mira, eso es muy interesante ese punto. Vinieron a José, no a faraón, vinieron a José, diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti y por haberse acabado el dinero. Y José les dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se acabase el dinero. Y si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados de aquel año. Todo un año ellos entregaron su ganado, sus animales, y José les dio grano, les dio alimento. Hasta este punto, ¿podríamos decir que José se está aprovechando de la situación? No. ¿Por qué? Porque era lo justo. Si el egipcio se quedaba con el ganado, si no tenía ni siquiera para dar de comer a su ganado. Entonces, a ellos se le era más fácil deshacerse de su ganado, al menos por alimento. Lo otro, si José no hubiera hecho todo lo que hizo, definitivamente en el segundo año nada más hubiesen muerto todos, porque el hambre en la tierra era muy grande. Entonces, lo que José está haciendo aquí es administrar bien los bienes. Y el verso 17 dice, y ellos trajeron su ganado a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos, y les sustentó de pan todos los, dice, por todos sus ganados de aquel año. 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Y mira, dice, ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Entonces lo que están diciendo ellos, lo único que falta venderte es nosotros y nuestras tierras. Entonces, cómpranos, dice, ¿no? O sea, están diciendo, cómprame, José, quiero ser de tu propiedad porque así voy a tener que comer. Tan grande era el hambre en la tierra que llegaron a ese punto. Y mira, dice, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y ciertamente José termina comprando todas las tierras del pueblo para el Faraón. Verso 21. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades, dice, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Había un grupo de sacerdotes que no vendieron sus tierras porque ellos siempre tenían comida de parte de Faraón. 23. Y José le dijo al pueblo, he aquí os he encontrado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? José, después de comprarlos a ellos y comprarle las tierras, lo que hace es darles semillas para que ellos siembren las tierras. Es interesante. No los dejó flojos, no dijo, bueno, yo los compré y ahora crúcense de brazos, los voy a mantener, sino vemos la sabiduría de parte de Dios en José, dice, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra.
y les da semillas para que ellos puedan sembrar la tierra. Pero mira lo interesante. 24. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Entonces le dice, la quinta parte lo van a entregar a Faraón, porque ahora Faraón es el dueño, pero todo lo demás, las 4 partes que quedan, es para ustedes. ¿Qué más querían, pues? O sea, ya los había comprado y ahora le está dando 4, es más que 1, ¿no? En porcentaje le está diciendo 20%. Dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón, ¿no? Y las 4 partes serán vuestras. Entonces, negocio redondo y ellos, mira, lo interesante de toda esta historia es de que cómo reaccionan ellos ante la sabiduría de José. Quizás uno lo lea a la ligera y podría decir definitivamente que José se aprovechó de estas personas. Pero no podemos afirmar algo así hasta que no leamos la respuesta de ellos. Mira lo que dice el verso 25. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José los puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. El verso 25 nos dice que ellos estuvieron de acuerdo, y no solo de acuerdo, ellos estuvieron agradecidos con José y con el Faraón, por ende. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallaremos gracia en los ojos de nuestro Señor. Y es interesante ver la historia, ¿por qué? Porque si José no hubiese hecho toda esta administración de parte de Dios, definitivamente sus ganados hubieran muerto, no hubiesen tenido un valor, sus tierras no hubiesen tenido semilla porque no hubiesen guardado en graneros, y simplemente, como les decía, al primer año probablemente morían todos. Entonces, viendo bien la historia, la respuesta de ellos es válida porque dicen, la vida nos has dado. ¿Y quién les había dado la vida? Lógicamente es Dios a través de José. Entonces ellos respondieron, estamos de acuerdo, porque nos has dado la vida. Hemos hallado gracia a tus ojos, dice. Queremos ser tus siervos, queremos ser tus esclavos. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta historia? Porque toda historia trae una enseñanza. Toda historia trae una enseñanza. Yo te hago una pregunta. Yo creo que el 80, 100% de los que estamos aquí somos creyentes. La Biblia dice que la paga de nuestro pecado es ¿qué? Muerte. La Biblia dice que nosotros estamos camino a la perdición, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo unigénito, de tal manera que cuando hemos creído en Él, ya no nos perdemos, sino ahora tenemos vida eterna. Pablo le decía de otra manera, esclavo soy de Jesucristo por amor. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios? ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios y decimos, ciertamente la vida me has dado? Ciertamente quiero ser tu siervo. Muchas veces, como que cuando uno predica esto o enseña esto, dicen, bueno, tampoco seas fanatista, ¿no? Como que Dios, como que mejor vive tu libertad, vive, tú eres el dueño de tu destino, ¿no? Y eso es lo que el mundo dice, ¿no es cierto? Mientras que nuestra respuesta debe ser, Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque la vida me has dado, porque ciertamente perdido estaba yo, pero cuando te conocí, pero cuando vine a ti y te entregué mi vida, ciertamente me has dado vida. Quiero ser agradecido contigo. En esto deberíamos de copiar a estos egipcios, que reconocieron la vida a través de José. Nosotros debemos reconocer la vida a través de Cristo. Romanos capítulo 12 dice un texto bien interesante, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, siempre. Estar dispuestos a entregarle a Dios no tu economía. Dios no quiere tu economía.
Recuerda, Él tiene más. Dios quiere tu ser, tu vida, tu corazón. ¿Cómo lo buscas? ¿Cuán agradecido estás con Él? ¿Cuán agradecido estás con que es gracias a Él que tenemos vida y que ahora, de alguna otra manera, podemos gozar de esa vida? ¿Cuántos, más de uno quizás aquí, puede contar, aparte de la salvación espiritual que Dios le ha dado, cómo es que Dios ha tenido favor en su vida, favor en su matrimonio, favor en su familia, favor en los negocios? Más de uno puede, solo aquel que ha experimentado a Dios en estos aspectos, solo aquel que ha visto el favor de Dios de esa manera y ha experimentado a ese Dios de vida, puede decir, ciertamente, Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti. Pero si de pronto no he experimentado, no he visto eso de parte de Dios aún en mi vida por mi incredulidad, me voy a volver reacio a reconocer eso. Definitivamente voy a decir, sí, creo en Dios, pero de lejitos nada más, ¿no? O quizás voy ante una... Hola, hola, ¿me escuchan? Yo creo que sí. Hola, hola, alguien me hace una señal, disculpe, me sacó el internet. Sí. Ya se escucha, ya, mil disculpas. Sí. Ya, entonces decíamos, ¿no? Entonces, cuando no hemos experimentado ese favor de Dios a causa de nuestra incredulidad, definitivamente muchas veces vamos a cuestionar muchas cosas de parte de Dios. Y vamos a decir, no, más adelante mejor. No, cuando tenga tiempo mejor. No, ¿sabes qué? Predicarle a mi vecino, no, mejor más, que lo haga otro. Pero aquel que ha experimentado el favor de parte de Dios, siempre va a estar dispuesto a decir, heme aquí, Señor. Va a estar dispuesto a estar en la brecha y decir, sí, Señor, tú me has dado la vida. Continúa el texto, mis hermanos. Vamos a volver a Génesis, capítulo 27, dice. Entonces ahora vamos a ver una tercera parte donde donde Jacob anticipa su muerte. Verso 27 dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Mira, este punto es interesante. Dice, entraron 70, ¿se acuerdan? Pero dice, se multiplicaron en gran manera. O sea, se hicieron muchos, ¿no? Se reprodujeron como conejos, por así decirlo, ¿no? O sea, en cuestión de años. Es interesante, pero es interesante que sucedió esto, pero como una muestra de la fidelidad de Dios. Porque Dios en el capítulo 46, verso 3, ¿sabes qué le había dicho? Le había dicho lo siguiente a Jacob, cuando Jacob estaba en Beerseba, Dios le había dicho, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas, descenderé a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces lo que vemos aquí es un cumplimiento de algo que Dios le había dicho a Jacob. Entonces dice ahora, este texto 27, el verso del capítulo 46, dice, se multiplicaron en gran manera. No es para sorprenderse, simplemente es para decir, wow, Dios está cumpliendo ciertamente lo que les ha dicho, ¿no? Verso 28 al 31, mira lo que dice. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Un poco de matemática, si él llegó con 130 años y vivió 17 años, ¿cuántos años tendría? Mira, para que veas que en la Biblia también hay matemáticas, dice, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, o sea, estaba a punto de morir, pero recuerda, todavía no muere, está a punto. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, es interesante esa frase, cuando duerma con mis padres, es decir, cuando esté o cuando me vaya donde están mis padres, de quien ya nos ha hablado Hebreos, ¿dónde estaba la ciudadanía de sus padres? De Abraham, Isaac y del mismo Jacob, allá no. Una ciudadanía mucho mejor que la tierra, dice, una ciudadanía celestial, ¿no? Entonces está diciendo, cuando duerma con mis padres, es decir, cuando me vaya con mis padres, y harás misericordia, dice, y verdad. O sea, le está diciendo, cuando duerma con mis padres, no, dice, y cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y aquí Jacob está haciendo un deseo, ¿no? Cuando me muera, aquí en Egipto, ciertamente, te pido que lleves
mi cuerpo, ¿a dónde? A la tumba de mis padres. Y ciertamente es una historia bien hermosa, porque más adelante vamos a ver cómo es que José cumple esta promesa, ¿no? Cumple esta promesa que le hace a Jacob. Dice, mira la respuesta de José. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces aquí vemos también a un hijo, a José, honrando a su padre, ¿no? Haciendo una promesa a su padre. Y vamos a verlo más adelante cumpliendo esa promesa que él le hace a su padre. Pero es interesante cuando vemos y dice, ¿no? Te ruego que me entierres en Egipto, digo, ¿no? Que no me entierres en Egipto cuando duerma con mis padres, ¿no? Entonces, Israel sabía que Egipto no era su hogar. Él pertenecía a la tierra prometida. Correcto. Él y sus descendientes, por cierto, la promesa era para él y sus descendientes pertenecían a la tierra prometida. Entonces, era evidente que él creía y entendía que él era heredero del pacto de Abraham, ¿no? Entonces, él quería ir a la tierra prometida, su cuerpo, ¿no? Pero también al mismo tiempo, él sabía que se iba a ir con sus padres a ese reino celestial, ¿no? En quien ellos, dice, de lejos nada más saludaron la tierra prometida física, pero ellos se fueron a una ciudadanía mucho mejor, ¿no? Que es la ciudadanía celestial, según el libro de Hebreos capítulo 11 que hemos leído, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Pero también, mira, es algo interesante porque esto no está pidiendo Jacob de puro gusto. Dios le había prometido a Jacob este punto que él está pidiendo. En Génesis 46:4, Dios le había dicho, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Es una promesa que Dios le había dado. Entonces no es una exquisitez de Jacob, sino él se está aferrando a la promesa que Dios le había dado. Por eso que a José le dice, júramelo. Y José termina jurando diciendo, así lo haré. ¿No? Es muy interesante, mis hermanos. Y ahí acaba el capítulo 47%. Entonces, Dios le había prometido salir de ese lugar y Dios lo iba a sacar. Y definitivamente vamos a ver cuando continúe la historia que Dios así lo va a hacer. Entonces, mis hermanos, hasta este punto hemos visto muchas áreas que se pueden aplicar a la vida de un creyente. Hemos visto la bondad de José, que es un ejemplo de la bondad que debe tener el creyente. Hemos visto la bendición de José, que debe ser un ejemplo, la bendición, o cuánta bendición debe normalmente siempre ser un creyente para la vida de otros. Hemos visto la integridad de José, que nos habla de cuán íntegro debe ser un creyente. Hemos visto la sabiduría de José, que nos habla de cuán sabio debe ser un creyente. Hemos visto también la esperanza del creyente, la esperanza de Jacob de reunirse con sus padres. Esa misma esperanza deberíamos tener nosotros como creyentes. Si eres un creyente que no tiene esperanza de un reino futuro, de un reino al cual tú perteneces, de un reino donde esté escrito tu nombre en el libro de la vida, definitivamente nada de lo que tú hagas aquí va a tener sentido. Pero cuando en ti está esa esperanza prometida por el Señor Jesucristo, que Él ha ido a preparar morada, definitivamente vamos a vivir, vamos a actuar con sabiduría, con integridad, con benevolencia, con benignidad. Vamos a ser de bendición para otros porque tenemos una esperanza a dónde ir, porque sabemos que el que nos ha llamado no nos ha llamado para quedarnos aquí en la tierra, sino tenemos una promesa. La promesa es que Dios te va a venir por ti. La Biblia en Tesalonicenses es claro, donde dice que Jesús va a venir en las nubes y su iglesia será arrebatada. Los que estemos vivos nos iremos con Él y aún los que estuvieran durmiendo en Cristo, es decir, los creyentes que hayan fallecido ya, van a resucitar y se irán con Él. Entonces, mis hermanos, hay una promesa, pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿No? Mientras tanto, ¿qué hago? Sería la pregunta. Mientras tanto, lo que tengo que hacer es ser de bendición, ¿sí? Ser íntegro, ser sabio, ser bondadoso, perdonar al prójimo. Mientras tanto, eso es nuestra función aquí en la tierra, pero siempre teniendo una esperanza puesta en el Señor. Quisiera terminar este tiempo leyéndote 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4. Lo voy a leer, dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, dice Pedro. Hay una herencia para ti. Y primera de Juan capítulo 3 dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza, esta promesa en él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que estar purificándonos en Cristo. ¿Y de qué manera me purifico en Cristo? Siendo de bendición para otros, siendo íntegros, hablando con la verdad, hablando con sabiduría, hablando en esperanza, con mi esperanza puesta en Cristo, siendo bondadoso, perdonando al que me ofende. Todo eso tiene sentido siempre y cuando tenga esperanza. Pero si de pronto te dicen que no hay una vida después de esta, ¿serías todo eso? No tendría sentido. Dirías, ¿para qué voy a ser íntegro? ¿Para qué voy a ser bondadoso? ¿Para qué voy a ser de bendición? ¿Para qué voy a actuar con sabiduría si no hay una esperanza, no hay una promesa? Pero como hay una esperanza, hay una promesa, y mientras estemos aquí en la tierra, la Biblia dice que debemos de purificarnos en Cristo a nosotros mismos. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras esperemos el cumplimiento de esa promesa, tenemos mucho que hacer aquí en la tierra, mis hermanos. Y eso lo tenía claro los patriarcas, eso lo tenía claro José. También tenía una esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Y es por eso que todos estos hombres entran a la galería de la fe. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu esperanza en las promesas que Cristo ha hecho a tu vida? Eso va a determinar cómo tú vives aquí en la tierra. Si vives sin esperanza, vas a vivir por vivir. Pero si tu esperanza está puesta en Dios, en ese reino que te ha prometido, vas a vivir aquí entrenándote para ese reino. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre mío, Señor, yo te doy gracias.